¿Cómo es un paciente? Un paciente consta de muchas interacciones amarradas por una serie de compensaciones mutuas, trade-offs. Él se fundamenta en estos márgenes resultantes de una particular secuencia evolutiva de numerosos trade-offs. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, que ha sido traducido libremente por el quien habla. Uno de los conceptos más importantes para la comprensión de la biología en la medicina es el concepto de trade-off o la resultante entre las ventajas y las desventajas producidas por un cambio. Veamos un poco más en detalle lo que son estos trade-offs. Un paciente es un verdadero paquete de compensaciones o trade-offs. Son amarres de compromisos que se han ensamblado por un proceso que resultó de lo que estaba disponible y que funcionó en un momento dado. La evolución solo trabaja con variaciones disponibles que funcionan. El concepto central es que los rasgos están interconectados por diversos balances costo-beneficios o trade-offs. Las personas no son máquinas diseñadas por un ingeniero. Una máquina admite la posibilidad de que un componente pueda ser reemplazado sin ninguna consecuencia. Eso no sucede así en un organismo que tiene crecimiento y desarrollo. Y eso es una diferencia significativa y fundamental entre un ente orgánico en desarrollo y un producto industrial. Las compensaciones, trade-offs, requieren dos niveles de conexiones y una condición. El primer nivel de conexión es entre dos o más rasgos. Esto se da durante el desarrollo, o es genético, o es psicológico, grupal, o está dado por una limitación, constraint genético. El segundo nivel de conexión es que estos rasgos están conectados con el fitness o el éxito reproductivo. Cada una de estas conexiones podrían ser positivos o negativos. Pero eso no es suficiente para afirmar que rasgos interconectados o interrelacionados lo hagan a modo de un trade-off. El trade-off solo existe si un cambio en un rasgo que incrementa el fitness está asociado a un cambio en otro rasgo que disminuye el fitness. Esa es la definición de trade-off. Estos trade-offs se han concebido de distintas maneras, y una forma de concebirlos es a través del concepto de asignación y distribución de recursos o energía en fecundidad o en sobrevida, el modelo en Y. Si se piensa en una analogía con ductos o tubos, podemos ver que los recursos que entran en R, recursos, son distribuidos en C hacia la fecundidad F y en 1 menos C hacia S o sobrevida. Y todo esto es administrado por un locus, el locus C. Y también nos podemos imaginar un locus R, que administra este segmento y que podría estar administrando la eficiencia en que R es capaz de hacerse de nuevos recursos. Llámese eficiencia la ingesta, la eficiencia en la localización y en la explotación de los recursos. Esta es una idea que fue publicada por Jung y van Norvig en el año 92. Y este modelo permite inferir lo siguiente, que graficado del siguiente modo da resultados asombrosos. Supongamos que tenemos en el eje X reproducción 1, 2 y 3 y sobrevida en el eje Y, S de sobrevida. Y aceptamos tres niveles, 1, 2 y 3 niveles
de variación o mejora en la capacidad de adquirir recursos. Y también podemos suponer que podemos tener variaciones en la forma en que se asignan estos recursos. En este caso, se privilegian el balance hacia la mayor sobrevida de la asignación del recurso y menos hacia la reproducción, y acá se asigna mayores recursos hacia la reproducción y menos hacia la sobrevida. Aquí veamos la situación en la cual existe básicamente una variación en la capacidad de adquirir recursos, y lo que se observa es que hay una relación positiva para la reproducción, que asigna más recursos para la reproducción, pasa de este punto a ese punto, y más recursos se asignan hacia la sobrevida, pasa de este punto a este otro punto. La cosa cambia si la variación es principalmente en la asignación y no en el aumento de los recursos, entonces la correlación es negativa. Si se mejora la sobrevida, aquí entonces disminuye la reproducción. Y si se cambia esta configuración favoreciendo la reproducción, entonces disminuye mucho la sobrevida. Las compensaciones o trade-off pueden ocurrir dentro de un individuo o entre los miembros de una familia o dentro de un grupo. Y para esto hay numerosos ejemplos. En el caso de los cernícalos, el número de huevos de un nido compite con la edad que van a tener al momento de madurar y el tamaño de la descendencia. Los descendientes que resultan de nidos con numerosos huevos pueden llegar a tener finalmente menos descendientes que aquellos que provengan de un nido con un menor número de posturas. En el caso de la Drosophila melanogaster o la mosca de la fruta, las más viejas ponen huevos que tienen una mayor mortalidad juvenil que las puestas por una hembra jóvenes. La edad de la progenitora incide entonces en la calidad de los huevos y en la descendencia. En el caso del ciervo rojo, el riesgo de muerte es mucho mayor para la progenitora si tiene una hija que si tiene un hijo, porque el hijo se desplaza más y se aleja mucho antes, mientras que la hija se queda junto a la madre, con lo que inevitablemente compite por el alimento. Si dentro de un conjunto de individuos que interactúan, las interacciones son determinantes del éxito reproductivo, entonces lo que está ocurriendo es siempre un trade-off. ¿Y qué hay sobre las correlaciones fenotípicas y genéticas? Las correlaciones fenotípicas pueden existir por muchas razones, pero no todas son genéticas. Una correlación fenotípica es que la gente obesa tiene más niños que la gente de talla baja. Esa es una correlación fenotípica, pero sin base genética. Precisamente en humanos, la cultura y la dieta, y no tanto los factores genéticos, son factores que tienen un rol determinante para explicar estas cosas. Solo las conexiones entre los rasgos que tienen una base genética producirán compensaciones, trade-offs, con consecuencias evolutivas. La forma más convincente de medir un equilibrio genético es correlacionar la respuesta a una selección artificial, cosa que no se puede realizar en seres humanos. Se trata de seleccionar un rasgo y luego se observa cómo responde el otro rasgo. Si esto se hace por miles de años o un centenar de generaciones, se integran todas las etapas del ciclo vital en esta selección. Se integra la respuesta genética, el desarrollo, la plasticidad genética, las normas de reacción y las de reproducción. Y este es el aspecto que puede tomar un organismo. Aquí hay un mapa de compensaciones como respuestas a la selección artificial en el caso de la mosca de la fruta. Vea este algoritmo de flechas. Aquí uno puede ver que una flecha conecta
dos rasgos. Aquí, por ejemplo, el rasgo del tamaño con el de la fecundidad. Y cuando el signo es positivo, quiere decir de que un aumento en el tamaño del cuerpo trae consigo una fecundidad más precoz. Y así puede ser inverso, de que una mayor fecundidad trae una menor longevidad. Y a su mismo tiempo, una fecundidad más tardía puede aumentar la longevidad. Y así tenemos este mapa que está sostenido por 14 estudios de 5 laboratorios que demandaron algo así como 100 años hombres de trabajo. Aquí se han estudiado no solo las condiciones que operan el ciclo vital, sino las que operan fisiológicamente. Aquí la resistencia, por ejemplo, a la inanición y el contenido de grasa, la resistencia a la deshidratación, la resistencia al etanol o la capacidad de duración del vuelo y el contenido de glicógeno, o cosas que dependen de las condiciones nutricionales como la madurez del ovocito o la cantidad de RNA mensajero y la proteína en el saco vitelino. También la velocidad de apareamiento cuando son jóvenes y la velocidad de apareamiento cuando son de edad mayor. Este mapa muestra que todos estos rasgos están interconectados y lo están genéticamente, de modo que la variación en un rasgo siempre va a producir un cambio en cascada en un montón de otros rasgos. Y eso es lo que hace tan evidente este mapa. ¿Y qué hay para el caso del ser humano? Aquí un estudio sobre la compensación que hay entre la reproducción y la mortalidad de las mujeres en el estudio con los datos de Framingham. Este es un patrón fenotípico. En este estudio están anotados aquí el riesgo relativo de mortalidad en función del número de niños de menor a mayor. 0 es cuando una mujer no tiene aún ningún hijo y 5 es cuando una mujer ya tiene 5 niños. Y lo que se puede observar es cómo la mortalidad disminuye hacia el primer y segundo niño y cómo esta mortalidad vuelve a aumentar cuando se va teniendo 3, 4 y el quinto niño. Los primeros 2 niños disminuyen el riesgo de muerte en la madre, pero luego sube linealmente con el tercer, cuarto y quinto. Y aquí abajo está la frecuencia de las mujeres con 1, 2, 3, 4 y 5 hijos. Para este estudio existieron unas 600 mujeres con un hijo, unas 900 que tenían 2 y otras 500 aquí que tenían 4 niños. ¿Y qué hay sobre las bases genéticas de todo esto? Para establecer correlaciones se pueden usar los pedigrís o árboles genealógicos. Se han establecido correlaciones genéticas a partir de la inferencia de 1538 de estos árboles genealógicos o pedigrís familiares que involucran a 5.133 personas en sus vínculos de padres, hijos, primos, tías, y se aplica un modelo de máxima verisimilitud. La correlación que hay entre el éxito reproductivo a lo largo de la vida y la edad de muerte de las mujeres es de 0.69, es decir, hubo una correlación muy negativa y en otras palabras quiere decir que entre más niños tenga una mujer, menos duradera será su vida. Por el otro lado, la correlación entre el éxito reproductivo de la mujer y la edad al momento de la menarquia del inicio de las menstruaciones fue positivo en 0.31. Y lo que quiere decir esto es que con el atraso de la menarquia se acorta el tiempo reproductivo y la persona
vive más. Los efectos culturales de tabaquismo, educación, la del país de origen y los efectos dados por el mismo ambiente, por ejemplo, compartir la misma casa, fueron controlados estadísticamente en estas estimaciones. El estudio de asociación de genoma buscó regiones cromosómicas que afectan la relación entre el éxito reproductivo y la vida útil. Es decir, trató de establecer o encontrar genes que estuvieran modulando, modificando la relación que existe entre el éxito reproductivo y la vida útil. Y se han encontrado algunos genes. Un gen que tiene una significancia alta en un modelo estadístico es el gen EOMES, que se considera un maestro o un gran gen regulador, que también está implicado en el cáncer de la vejiga y en la esclerosis múltiple. Esto no convierte al gen EOMES en un gen cancerígeno, sino lo que quiere decir es que está implicado en un enorme número de funciones. Cuando se incluyen las principales causas de mortalidad en este estudio, como las variables de ser fumador, colesterol total, presión arterial sistólica, entonces la significancia cayó por debajo del umbral de Beno Ferroni. Otros científicos han encontrado genes que aumentan la fertilidad en etapas tempranas del ciclo vital, pero el trade-off es que aumentan el riesgo del cáncer en la vida más avanzada. Estos son los alelos de la vía del P53. Las mutaciones en esta vía son probablemente las que están más fuertemente involucradas con el cáncer que cualquier otro alelo. También la aparición temprana del breast cancer gen 1, del cáncer de mama. Volveremos a ver la interacción de estos genes con la transición demográfica, cuando se aborde el tema de la evolución y el envejecimiento. Hemos visto trade-offs genéticos, que es una forma de definir trade-offs. Aquí nos vamos a enfrentar a una forma de trade-off que es el fisiológico, en el que las hormonas también tienen ese trade-off, y los hombres tienen un trade-off bien interesante. En los hombres, la testosterona y los andrógenos pueden regular la asignación de los recursos, la energía, hacia los huesos y en el músculo. También, en los hombres, la testosterona y otros andrógenos regulan la asignación de la energía entre la reproducción y las funciones inmunes. Es así que, durante las infecciones, la energía es derivada a la mantención de la masa muscular, los glóbulos rojos y la médula ósea para aumentar la respuesta inmune. Esta respuesta es mucho más intensa en los hombres que en las mujeres. En los hombres no infectados, la mantención de los caracteres sexuales secundarios normales por los andrógenos desvía la energía alejándola de la función inmune, y con ello los hombres aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades. Por ejemplo, los hombres que recibieron una vacuna contra la gripe experimentaron una caída en los niveles de testosterona por 2 semanas comparados con el grupo control, de razonable calidad. ¿Y cómo es el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, las hormonas también están sometidas a balances de costo y beneficio, tienen sus trade-off. En las mujeres, la hormona leptina regula el balance de costo-beneficio entre la reproducción y la supervivencia. La leptina es secretada por las células grasas, los adipocitos, e indica el nivel de almacenamiento de la grasa en el cuerpo. La leptina regula la ingesta de energía y el gasto a través de sus efectos sobre el apetito y el metabolismo. Esta actúa en un sector del hipotálamo conocido como el centro de la saciedad, desde donde da señales al cerebro que el organismo ha comido lo suficiente. Inhibe neuronas que estimulan comer y estimula las neuronas que inhiben comer. Cuando las mujeres están bajo estrés nutricional, algunos rasgos relacionados con la reproducción responden con gran sensibilidad y otros no lo hacen. Ejemplos: la función ovárica, la duración de la gestación y el peso al nacer son sensibles al balance energético,
pero la velocidad a la que se le suministra energía al embrión por parte de la madre es mucho menos sensible. Las madres embarazadas o con lactantes que están con bajo peso porque ellas tienen desnutrición se encuentran bajo un gran estrés y lo primero que sucede son los nacimientos con bebés de bajo peso y el aumento de los intervalos entre los nacimientos. Sin embargo, la producción de la leche es relativamente insensible al estrés, de modo que se privilegia la sobrevida del bebé a por sobre la desnutrición de la madre. ¿Y estos trade-offs son rápidos o lentos? ¿Evolucionan más lentos que otros rasgos? A veces evolucionan bastante rápido. La llamada evolución compensatoria puede eliminar los costos que significan la resistencia a los antibióticos en las bacterias dentro de 6 meses. En ausencia del antibiótico, los genes que dan resistencia al antibiótico en la bacteria y que no tienen costo alguno en el éxito reproductivo, el gen se hace neutro para efectos de reproducción. En ese caso el gen perdura, pero no actúa en la población bacteriana por un largo tiempo. Los costos de un trade-off pueden desaparecer rápidamente, y eso es lo que le da rapidez evolutiva a un trade-off. La evolución, en fin de cuentas, actúa para reducir costos. Resumen. Hay trade-offs en todas partes. Están predeterminados. La persona que dice que un rasgo no está involucrado en un trade-off carga con la tarea de demostrarlo. Para los rasgos de un paciente involucrado en un trade-off, un cambio que mejora una condición podría empeorar otra. Por ejemplo, los efectos secundarios negativos de muchos fármacos, el equilibrio entre la testosterona y la resistencia a enfermedades. Los trade-offs más importantes son los equilibrios entre la reproducción y la sobrevivencia. Esto participa directamente en la evolución del envejecimiento. Esta es una clase de Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducida libremente por el quien habla.